¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, El Enmascarado Político MX. Un gusto saludarles este día 29 de marzo de 2023. Reapareciéndome, la verdad, andaba yo ausente por malestar en la garganta, mucha tos, alguna infeccioncita por ahí y se me juntó con la gripe, pero bueno, ya estamos de vuelta para traerles este contenido o estos contenidos que están realmente interesantes. Ahora resulta que Cabeza de Vaca con su abogado, señor Javier Coelho Trejo, abogánster de muchos personajes malotes, pues anda ahora haciendo conferencias de prensa donde dijo que el ex titular de la UIF, Santiago Nieto, acusó falsamente a García Cabeza de Vaca de tener vínculos con la delincuencia organizada y mintió al Congreso de la Unión al acusar al exgobernador de participar en un esquema de lavado de dinero en el que supuestamente se desviaron recursos del Estado. Así así estos señores criminales que realmente, pues diciendo que se confabuló con el ahora gobernador Américo Villarreal, y donde él y Santiago Nieto idearon un esquema en el que, aprovechándose de las instituciones públicas que presentaban o representaban, utilizaron todos los recursos inherentes a sus cargos para imputar hechos falsos a Cabeza de Vaca y así intentar destituirlo como gobernador. ¡Qué bárbaros! La verdad que ahora sí que les crea pues sus mamaces, porque ahora sí que nosotros los mexicanos, o la mayoría de los mexicanos, ya no creemos en esos malhechores, y mucho menos que ya se abrió la cloaca de todas las cloacas de los jueces y de los de este tribunal pues superior de la justicia, donde ahora sí que hacen lo que quieren y que pues son ahora sí impartidores de injusticias, porque hay muchos casos que ya se están sabiendo, donde ahorita los ojos están bien puestos sobre ellos. En respuesta, obviamente, pues saca un comunicado en el Twitter Santiago Nieto, donde dice: la investigación y posterior proceso judicial contra Francisco N., que es Cabeza de Vaca, fue resultado de una colaboración interinstitucional en el que participaron autoridades administrativas, ministeriales, judiciales e incluso la Cámara de Diputados y Diputadas, todas en uso de sus facultades. Resulta una falacia y una enfrenta contra el marco jurídico del que, por aspiraciones políticas y fuera de cualquier circunstancia lógica, se quiera personalizar un caso que es competencia plena del aparato de justicia del Estado mexicano. La indagatoria en cuestión se realizó con total pulcritud y profesionalismo, por lo que los funcionarios que hoy en día se encuentran al frente de las instancias investigadoras y ministeriales cuentan con todas las herramientas para hacer justicia al pueblo de Tamaulipas. Recordemos que el actual gobierno ha presentado 42 denuncias por desvío de 500 millones de pesos durante la administración de Francisco N. Cabeza de Vaca. Ahora sí que esto se quieren aprovechar porque pues obviamente hay intereses de por medio, quieren buscar cargos públicos, quieren regresar, pero quieren limpiar su nombre. Les voy a pasar una entrevista de Santiago Nieto con Julio Astilleros, periodista, donde pues realmente está muy interesante y te dice muchas cosas sobre la investigación. Y al final, pues obviamente tenemos que pasar la conferencia de prensa, que es algo corto, de este abogánster de Cabeza de Vaca, Javier Coelho. Vámonos con el intro del canal y vámonos con los videos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Julio. Un saludo a ti y a tu auditorio. Gracias, Santiago. ¿Qué responder a lo que ha dicho ayer el abogado Javier Coelho Trejo, que ha hecho señalamientos directos contra ti, Santiago?
A ver, yo creo que hay que partir de una premisa muy clara. Esto no fue ningún discurso jurídico, sino es un discurso político. Cabeza de Vaca quiere lavar su imagen y quiere regresar, y la forma de hacerlo es atacando constantemente al gobernador Américo Villarreal y impidiendo que se puedan hacer los cambios naturales en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y en la Fiscalía Anticorrupción. Y bueno, por supuesto, también es un tema claro de que es su búsqueda por reposicionarse de cara al proceso electoral del próximo año, bueno, que iniciará en septiembre de 2023. Entonces, esto es político, no es jurídico, y la verdad es que es una repetición de todo lo que habían mencionado antes, que son una sarta de mentiras, y que pues evidentemente mi reacción va a ser la presentación de una demanda por daño moral, que ya me cansé de estos de Cabeza de Vaca y de su séquito. Hay que recordar varias cosas. Primero, Perdón, Santiago, ¿demanda por daño moral contra Cuello Trejo o contra los dos? No, contra Cabeza de Vaca, o sea, directamente Cabeza. contra Cabeza de Vaca. Él es el artífice de todo esto y ha sido el artífice de una serie de ataques que yo he recibido a partir de que se perfilaba el triunfo de Américo Villarreal en las elecciones de Tamaulipas. Han sido estos movimientos que ha hecho Cabeza de Vaca a partir de sus amigos y de sus abogados. Pero ¿Ya aquí hay definiste el monto de la indemnización que pedirías? No, en realidad pensaría más bien en algo simbólico, pero que quede claro que se trata de una afectación grave. Déjame plantearlo así. Uno, dijo que le mentía al presidente de la República. Esto es absolutamente falso. Se le presentó al presidente de la República 2 documentos que habían sido entregados por agencias norteamericanas. Uno, FinCEN, que llegó por correo electrónico blindado a la Unidad de Inteligencia Financiera, y el otro sí, un oficio que nos presentó el FBI. Hablan de la DEA y hablan de OFAC, eso no tiene nada que ver con el caso en particular. Y el del FBI dicen que es falso porque tienen un oficio firmado por la misma persona con una firma distinta. Sí, nada más que lo que no dicen es que su oficio tiene las letras AD antes de la firma, es decir, Acting Director. Esto es un tema de firma por ausencia en términos de nuestra nomenclatura. Para Cabeza de Vaca, que nació en McAllen, ni modo que no entienda lo que significa AD o como una prefirma. Entonces, es una mentira. Y a partir de ahí quieren construir un asunto de abuso de autoridad. Pero a ver, la UIF actuó en ejercicio de sus competencias. La Fiscalía General de la República solicitó primero el desafuero, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el desafuero y después solicitó las órdenes de aprehensión. Él las ha ido combatiendo y tiene un juez, el juez Faustino, el juez octavo del Distrito Federal, que le ha concedido 12 tanto suspensiones como amparos en 12 procedimientos de amparo. Entonces, la verdad es que me parece que es cobarde decir lo que él está mencionando, y evidentemente pues, los ataques contra el juez que libró la orden, contra los ministerios públicos, contra Américo Villarreal, contra mí, tienen que ver con una estrategia política y no jurídica. Y el otro argumento que señala de manera recurrente Cabeza de Vaca es que lo fui yo impulsado por el gobierno o instruido por el gobierno. Evidentemente sí, pero porque el gobierno siempre me dijo que había que combatir la corrupción y la impunidad, y Cabeza de Vaca en este asunto donde no ha podido acreditar el origen lícito para la compra de 28 inmuebles, incluyendo un rancho que adquirió a precios mínimos, incluyendo los ranchos donde hay campos de energía eólica, incluyendo los inmuebles en McAllen, en Mission, Texas, en San Antonio, en Reynosa. Son evidentemente cosas que él no ha podido acreditar, y se trata, perdón, eso hay que decirlo con todas sus letras, se trata evidentemente de un caso de corrupción y de impunidad. Y a mí lo que el presidente de la República me dijo, y las reuniones que teníamos con los gabinetes de seguridad o jurídicos, era hay que ir contra todos los casos en donde se vean un perfil de corrupción y de impunidad, como fue el caso de Tamaulipas. Santiago, ¿cuál es exactamente la situación jurídica hoy de Francisco Javier García Cabeza de Vaca? Porque a partir de alguna serie de resoluciones y de este manejo mediático, pareciera que él ya brincó estas acusaciones
que está del otro lado y ahora hasta se postula para ser precandidato a presidente de la República. ¿Ya la libró en términos judiciales estrictos, Santiago? No, bueno, ojalá fuera el candidato de la oposición, así, ganaríamos caminando, pero el tema central es que no la ha librado. Tiene 3 carpetas de investigación abiertas en la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas y hay 42 denuncias que ha presentado la Consejería Jurídica del actual gobierno por más de 500 millones de pesos, en donde él tiene que enfrentarlo. Además, hay 2 carpetas de investigación todavía en anticorrupción en seido en la Fiscalía General de la República, que esos no sé por qué no hayan caminado, pero lo único que se resolvió fue, por un lado, que el Congreso no podía desaforarlo porque se requería un doble desafuero federal y local, y eso lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en una sesión donde ni siquiera discutieron los ministros el caso, a pesar de ser la primera vez que la Corte interpretaba el artículo 111 de la Constitución. Y 2, recientemente este juez Faustino, que le ha concedido los 12 amparos, en un análisis sobre si tenía que revocar otorgarle la suspensión y el amparo respecto a una orden de aprehensión relacionada con lavado de dinero por la compra y venta de un inmueble, lo que hace es irse mucho más allá y analizar todas las operaciones mercantiles que fueron o financieras que fueron presentadas durante la comparecencia en la Cámara de Diputados y Diputadas. Pero ojo, eso no era el objeto de la litis. La litis era si se le concedía el amparo respecto a la orden de aprehensión por un solo hecho particular, que era la compraventa del departamento de Lomas de Santa Fe. El juez se extralimita, yo creo que es un tema de responsabilidad del juez, y lo que pretende exonerar. Pero ojo, todas las demás operaciones nunca han pasado por un filtro de un juez de control, no han sido judicializadas, y al no ser judicializadas, él no puede adquirir ese carácter de cosa juzgada que él está planteando. La verdad es que cuando se presenten los casos ante los jueces de control, se solicita una nueva orden de aprehensión, entonces cuando se promueve el amparo se tendrá que analizar el resto de las operaciones financieras, pero no se puede hacer el análisis de algo que no ha pasado a un juez de control y que no ha llevado a una orden de aprehensión. Eso son una serie de falsedades, de mentiras como opera Cabeza de Vaca, y pues recordemos que al final del día a él ¿qué es lo que querían como grupo político? Ganar gubernaturas, y consiguieron Querétaro, y consiguieron Quintana Roo, y consiguieron Durango y Aguascalientes y Baja California Sur y Tamaulipas, y de repente fueron perdiéndolas todas. En Querétaro y Quintana Roo traicionaron a sus aliados, a Francisco Domínguez y a Carlos Joaquín, perdieron la elección de Durango, perdieron la elección de Baja California Sur, perdieron la elección de Aguascalientes. Bueno, aunque Durango terminó ganando la oposición o la coalición, lo cierto es que ganó un grupo político distinto en Durango, distinto en Aguascalientes, y a ellos les quedaba como último recurso, como un último reducto Tamaulipas. Por eso ha sido esos ataques contra Américo Villarreal, esa generación de la violencia de los esbirros de Cabeza de Vaca en Tamaulipas para generar percepción de inseguridad, y ha sido los ataques contra mí y en este momento contra el juez que libró la orden de aprehensión. Pero recordemos que su idea de las gubernaturas era conseguir la candidatura presidencial en el 24. Ahora quiere reposicionarse. Y cuando empezó a fallar el panismo, lo que hace es generar la Alianza Federalista con la misma idea. Y el problema es que la Alianza Federalista, nuevamente todos los integrantes o la mayor parte de los integrantes pierden las elecciones. Así lo perdió, insisto, Durango, Aguascalientes, pero también perdieron la elección de Michoacán, por ejemplo, la de Colima. Entonces se fue desbaratando toda esa alianza federalista. Y el resultado fue que, insisto, no les quedaba más que Tamaulipas. Al perder Tamaulipas, perdieron la cabeza, el control, y el asunto ahora es buscar un mecanismo mediático para lavar la cara y para buscar la candidatura. Ojalá sea el candidato de la oposición, ese día se acabó el tema. Ahora, ¿en cualquier momento se puede librar una orden de aprehensión contra Cabeza de Vaca? Evidentemente sí. Y entonces, por eso su abogado le recomienda no venir a México, porque sabe que en cualquier momento se le puede cumplimentar una orden de aprehensión, porque no solamente en el estado de Tamaulipas o en la Fiscalía General de la República ha dejado temas pendientes. Entonces, pues nosotros, la idea de mi parte va a ser presentar una demanda
por daño moral y por supuesto creo que vale la pena mucho evidenciar que en Tamaulipas sigue controlando cabeza de vaca la fiscalía y eso ha impedido que las 42 denuncias por enriquecimiento ilícito y peculado que tienen la Fiscalía, las 3 carpetas de investigación que tiene la Fiscalía de Tamaulipas, caminen hacia el beneficio de la justicia, hacia las y los ciudadanos de Tamaulipas. El cúmulo de pruebas con que se cuenta, se han presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República en contra de todos los funcionarios anteriormente señalados, quienes deberán de responder por todas y cada una de las mentiras e irregularidades en las que incurrieron como servidores públicos, con el único fin de difamar y destituir a un gobernador en funciones. Esta defensa confía plenamente en la integridad e independencia del Poder Judicial de la Federación y exhortamos a que la Fiscalía General de la República no interferirá en el libre ejercicio de nuestra profesión, ya que continuaremos adelante con esta tarea. En México, señores, no debemos permitir que ningún funcionario abuse del poder, difamando, mintiendo y poniendo en riesgo a inocentes con total impunidad, así como atender en contra de nuestra democracia. Muchas gracias y estamos a sus órdenes.